Eladio, dime. Un ejemplo para entender bien lo que es la agorafobia, que yo sé que tienes muchos por ahí escondidos. Mira, pensando en cómo iba a hacer yo esto sencillo, porque la verdad es que la agorafobia, hay trastorno de pánico con agorafobia, trastorno de pánico sin agorafobia sin trastorno de pánico, es un lío increíble. Total. He decidido contar una pequeña historia que glose exactamente cómo se forma y qué es la agorafobia. Mira, la historia es la siguiente. Imagínate una chica de unos 35 o 40 años. Va muy estresada, va muy loca, lleva 20.000 cosas, trabaja, a lo mejor tiene niños, va con más sobrecarga de la que debiera. Esa chica, un viernes por la noche, sale de cena. Y estando en la cena, empieza a encontrarse mal. Empieza a encontrarse muy activada, empieza a notar que la tasa cardíaca aumenta, sudoración, empieza a encontrarse cada vez peor. Eso es una crisis de ansiedad. Lo empieza a pasar muy mal, muy mal, muy mal. Claro, es miedo, eso es miedo puro. Pero claro, si tú tienes un toro de 600 kilos delante y tienes miedo, no te preocupa tu reacción, te preocupa el toro. Porque dices tú, joder, pues la reacción me ayuda a huir del toro. Pero ¿qué pasa si tengo esa reacción y no hay nada claramente que sea amenazante para mí? Ahí en ese momento es donde empieza a formarse la agorafobia. Porque en el momento que yo tengo miedo, empiezo a asociar ese miedo con lo que me rodea. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo miedo, la necesidad que tengo es de huir, es de correr. Y estando en una situación social, por ejemplo, en una situación inescapable, yo no puedo irme a ningún sitio. Por lo tanto, empiezo a sentirme amenazado por la situación. La gente que tiene agorafobia le tiene miedo a situaciones inescapables. Situaciones como, por ejemplo, una cena de compromiso, como, por ejemplo, ir en el coche por la autovía, como estar haciendo una cola, estar en un supermercado, en un gran almacén donde no puedes salir rápido, porque ante una situación de miedo todo el mundo quiere huir. Al no poder huir, lo que tú ves como amenazante es lo que te retiene. Lo dice la gente, la fobia a sitios públicos, a sitios abiertos, no es exactamente eso. Es el miedo a estar mal en esos sitios, a tener una crisis de ansiedad y no poder huir. Eso se llama trastorno de pánico con agorafobia. Esa es la secuencia de cómo se produce. ¿Qué ocurre? Que cuando eso sucede la primera vez, esa persona, esa chica, cada vez que vaya a una situación donde tenga difícil escapar, cuando tenga la crisis de ansiedad, empezará a pensar que se le va a producir de nuevo. Tiene miedo a sus propias sensaciones y el miedo le provoca una activación. Y esa activación se parece tanto a la crisis de ansiedad que empieza a anticipar, nunca llega a producirse, casi nunca llega a producirse de nuevo la crisis de ansiedad, pero pasa tanto miedo al miedo, pasa tanto miedo a tener de nuevo otra crisis de ansiedad que empieza a evitar sitios donde no pueda escapar con facilidad. Eso llega a un momento que una persona con agorafobia puede verse reducido a su casa sin salir durante años. Yo tuve una paciente que estuvo 7 años sin salir de su casa. Lo comentábamos. Porque sí. Estaba convencida de que si salía de casa le daba un mareo y se caía al suelo. ¿A qué se tiene miedo? A tener la crisis de ansiedad, a hacer el ridículo frente a los demás. Miedo al miedo. Miedo a tener un infarto. Eso es la agorafobia. ¿Se cura? Sí. Sí, bueno, hay un porcentaje que es más resistente, lógicamente, como en todos los trastornos. Hay cosas que son más fáciles y otras que son más difíciles, pero por supuesto se cura. Hasta hace poco era bastante más complicado. Ahora con las técnicas que estamos teniendo y que estamos utilizando últimamente, la verdad que eso tiene resultados muy buenos. Realmente, ¿cómo vamos adquiriendo ese proceso? Porque eso nos ocurre una vez y ya somos agorafóbicos, o tiene que pasarnos varias ocasiones. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Fíjate que he descrito una chica que estaba estresada. Un porcentaje altísimo de los pacientes que nos llegan con agorafobia vienen de tener mucho estrés. No siempre tiene por qué ser así. No tiene por qué ser siempre así. ¿Cuándo empieza a ser agorafobia seria? Cuando una persona empieza a temer firmemente determinadas situaciones. Es decir, empieza a incapacitarse. Hay cosas que no puedo hacer. No puedo ir a restaurantes, no puedo ir a un cine. Si voy a un cine me tengo que poner al lado de la puerta. Por si tengo que salir corriendo, Exactamente, ¿no? Fíjate, yo tenía una paciente que podía ir al Corte Inglés, se puede decir aquí y tal, se podía ir al Corte Inglés porque había una parada de taxi en la puerta. En cambio no podía ir a otro centro comercial porque no había parada de taxi. Es decir, la escapada no la tenía asegurada. En el momento que tú empiezas a ver que tu comportamiento está condicionado, o que en el sitio donde se supone que tú te deberías disfrutar, como una cena o una reunión social, no disfrutas, tú ya tienes un problema de agorafobia. También se puede producir agorafobia sin estrés o sin ansiedad inicial. Por ejemplo, otro caso que yo tuve en consulta. Una chica estando en la playa le da un golpe de calor. Una chica de 14 o 15 años. Resulta que estaba con sus hermanas un poco mayores y las amigas de sus hermanas. Ella empezó a verse mareada, empezó a sentir náuseas, a sentirse muy mal, y pasó muchísima vergüenza en esa situación porque lo tuvieron que atender. No llegó a desvanecerse, pero le tuvieron que echar agua, le tuvieron que hacer aire, pero pasó tanta vergüenza, que a partir de ese momento ella empezó a temer que eso le volviera a suceder. Entonces, cada vez que salía de su casa empezaba a hiperventilar. Hiperventilar significa que respiraba mal, cogía demasiado oxígeno y se provocaba ya sola el mareo.
que eso es lo que se llama en psicología la profecía autocumplida. Yo profetizo que algo va a pasar y pongo las condiciones para que pase. Yo pienso que me voy a marear y como me pongo nervioso porque creo que me voy a marear, me mareo. Entonces, esta chica llegó un momento que no podía salir de su casa. Realmente, ¿cuáles son los síntomas, Eladio, que tenemos cuando nos encontramos en esa crisis de ansiedad, esas taquicardias? ¿Qué más cosas? Vamos a ver, la crisis de ansiedad básicamente es una reacción de miedo. Entonces, hay muchísimos síntomas y las personas suelen tener algunos predominantes. Lo que se le llama en algunos casos el síntoma firma, firma porque cada uno tiene el suyo particular, ¿no? Pero bueno, lo habitual es un estado de agitación, como puede ser taquicardia, sudoración, sensación de pánico, de miedo, una sensación subjetiva de querer huir, de querer... incluso a veces se producen problemas gastrointestinales, pues con el estómago, sensación de que estoy un poco suelto, es decir, toda esa sensación que acompaña normalmente un proceso normal de miedo o de ansiedad, ¿no? La única cosa es que en la crisis de ansiedad uno no sabe exactamente por qué le está pasando. Os he comentado antes el ejemplo del toro. Si tú estás delante de un toro, esa reacción no te extraña. O claro, si está a punto de pillarte un coche y tú tienes esa reacción, no hay problema. Pero si te pasa sin que haya pasado absolutamente nada, es cuando uno empieza de pronto a sospechar que el problema está en uno mismo. Fíjate, eso se le llama técnicamente fobia interoceptiva. Y atenta al término. Fobia interior, la percepción interna. Es decir, yo tengo miedo a mi propio cuerpo. Entonces, en cuanto noto un poco la tasa cardíaca, en cuanto noto un poquito que me pongo con calores, en cuanto noto ese primer síntoma, me entra el miedo. Y el miedo lo que hace es aumentar todos los síntomas. Y yo estoy al borde de la crisis de ansiedad, que no se produce. Pero tú imagínate, yo estoy en un restaurante comiendo y voy sintiendo eso y tengo la ansiedad de huir. Salgo a la calle y se me pasa.